gloria a ti, Señor. Viviré y no moriré, porque tú vives en mí, Señor. Dale la gloria a Dios, iglesia. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, Nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. declaramos. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Y volvemos a declarar que Él lleva nuestras cargas, iglesia. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Declaramos. Y viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Declaramos con Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. así es, Señor. Declaramos que sanos somos. Declaramos que tú llevas toda carga, porque tú vives, tú reinas y creemos en un Dios poderoso. Y así lo vamos a decir. Tú vives, tú reinas en nuestra vida, Señor. Abba, Padre. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Y viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Declarado. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Aleluya. Amén. Amén. Yo no sé si usted escuchó lo que está cantando, iglesia. Dice que Dios es por nosotros, que en su nombre, en el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre, cae el enemigo. Y que cuando usted dice yo gritaré, el salmista dijo yo gritaré, no, declara creyendo. Lo que usted declara, eso es, iglesia. Yo quiero que usted le diga otra vez, Dios, tú estás conmigo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su
nombre Cristo cae el enemigo. Y yo lo gritaré, lo declaro creyendo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, iglesia, lo daré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su nombre establece, no será movido. Y en su nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Te adoramos, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dígale gracias, porque tú estás con nosotros, Señor. No porque lo cantemos, sino que lo declaramos creyendo. Gracias, Señor. No para decirte que el Señor te ha desechado, no. Es para darte vida, es para darte nuevas fuerzas, iglesia, es para renovarnos. Si hay debilidad en la fe, para fortalecer nuestra fe. Es la presencia de la que renueva. Es su presencia la que nos hace cambiar ese modo de pensar, a veces ambiguo frente a las circunstancias. Es Él. Oh, maraba que así. Y si tú estás cargado y cansado, los brazos de Él están abiertos, del buen pastor. Del pastor de pastores. Ven a habitar en mi presencia. Ven a descansar en mi presencia. Ven que yo quiero darte paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú estás luchando con algo en tu vida, ven te dice el Señor. Ven, te dice el Señor. Ven a mí. Tú eres mi respirar. Oh, Señor, tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia
Dios, tu presencia vive en mí. Abba Padre, Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tu palabra fluye en mí. Y yo te anhelo, perdido sin Señor, perdido sin ti. Perdido sin ti. Anhelamos. Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Quiero darle gracias a Dios por una oportunidad más que Él nos brinda de poder estar rindiéndole culto a nuestro Dios. Ahí donde está, quiero saludarle de manera muy especial. Allá a la distancia, donde quiera que esté sintonizándonos, siguiéndonos en estas transmisiones. Mi gran deseo es que Dios lo bendiga y lo prospere y obre de manera muy especial sobre su vida. Quiero invitarles en esta mañana, es un tiempo de rendirle culto a Dios. Quiero invitarlos para que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, versículo número 5. Mateo 8, 5. Quiero invitarle para que ubique en su Biblia el texto de la palabra. Mateo, capítulo número 8, versículo número 5. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leerlo. Usted que está en su casa va a leerlo en voz fuerte para que participe también a la distancia de este culto para nuestro Dios. Dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mis siervos: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén y amén. Vamos a estar orando a Dios, ya lo hemos hecho, pero una vez más vamos a orar y nos vamos a disponer
para recibir la palabra y permitir que Dios nos hable a través de ella. Amado Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la bendición tan grande que tú nos brindas de poder estar delante de ti, Señor. Amado Dios, te doy gracias por cada persona, Señor, que en esta mañana nos acompaña, Señor. Padre, yo te pido que tú les bendigas de manera muy especial, que abra tus cielos sobre cada uno de ellos y derrames bendición abundante sobre sus vidas. Oh Dios de los cielos, te doy gracias también por la oportunidad que tú nos brindas de poder oír tu palabra. Creemos, Señor, que tú nos vas a hablar a través de ella, Padre. En el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy voy a tocar un tema que es crucial, del cual se está sufriendo en muchas áreas, y vemos que se requiere volver a este principio bíblico, y es la autoridad. Vemos como en estos tiempos la autoridad ha sido desacreditada, desvirtuada, y nos cuesta a cada uno de nosotros someternos a la autoridad. Nos cuesta someternos a una autoridad. Vemos que eso es una crisis que hay en aún la nueva juventud, la juventud que está levantando, las nuevas generaciones que están levantando, están surgiendo, les cuesta la autoridad. Y vemos esa crisis que hay a raíz de que no nos sometemos a la autoridad. La Biblia nos está hablando de un centurión, un hombre que era militar, que ya había llegado al máximo rango de su vida militar y tenía a cargo 100 soldados. Vemos que este hombre viene a Jesús porque su criado, dice la palabra, estaba enfermo, que era paralítico, estaba enfermo, y dice la palabra que gravemente atormentado, y viene al Señor buscando que el Señor Jesús hiciera un milagro en su siervo, tanto que Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Encuentra en el Señor Jesús la disposición de ayudar a este militar en la necesidad que tenía de la sanidad de su siervo. Y el Señor, con toda disposición, le dice al centurión: yo iré y le sanaré. Pero el centurión le dice al Señor: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire lo que le dice el centurión, versículo 8. Cuando Jesús le dice: yo iré y le sanaré, el centurión le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Podemos ver cómo el centurión le dice a Jesús: Señor. El término Señor viene de un término griego, Kyrios, que quiere decir dueño y amo. Si en otras palabras, el centurión está reconociendo a Jesús como su Señor, su dueño, su amo, alguien que está sobre él. Y le dice el centurión: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y le dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este: ve y viene, y al otro: haz esto y lo hace, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Lo primero que quiero hablar en esta mañana es la importancia de reconocer la autoridad. La importancia de reconocer la autoridad. Lo primero que quiero dejar sembrado en sus corazones es que en este tiempo es importante aprender a reconocer la autoridad. Este centurión está reconociendo la autoridad, porque él dice: yo soy hombre bajo autoridad. Sabía que sobre él había alguien que tenía autoridad. Al mismo Señor, Jesús le dice: Señor.
Y cuando le dice Señor, como bien dije, está diciendo dueño y amo. O sea que este hombre que había sido formado en la carrera militar, había sido formado en su carácter para ejercer una profesión militar, la milicia militar, no era difícil para él reconocer la autoridad. Él sabía que sobre él, a pesar de que era un distinguido militar, un alto cargo, sobre él había una autoridad. Y había sido formado para reconocer la autoridad. Desde que había comenzado su carrera militar, su vida militar, había sido formado para aprender a reconocer la autoridad. Y vemos nosotros que en la autoridad en dos niveles, podemos ver la autoridad en dos niveles. En el nivel natural, que es las autoridades civiles, todo lo que concierne en el orden terrenal, en el orden natural, pero también hay una autoridad espiritual que es la que viene de parte de Dios sobre los agentes o personas que tienen una investidura de carácter espiritual. Y este centurión está reconociendo en Jesús, cuando le dice Señor, esa investidura de carácter espiritual. Está reconociendo una autoridad espiritual. Para él no era difícil reconocer una autoridad natural, pero también no le era difícil reconocer una autoridad espiritual. En el caso del Señor Jesús. Por eso le dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Y vemos nosotros que en estos tiempos hay crisis para reconocer la autoridad. Vemos cómo los hijos no reconocen la autoridad del padre o de la madre. Cómo los estudiantes no reconocen la autoridad del docente. Vemos cómo el ciudadano no reconoce la autoridad del policía, del militar, de los agentes de autoridad. Vemos cómo los gobernantes también, el ciudadano, el pueblo, no reconoce la autoridad de un gobernante. Y vemos que hay crisis de autoridad en estos tiempos. Y a raíz de la crisis de la autoridad viene caos, donde no hay autoridades que establezcan un orden, porque las autoridades fueron puestas por Dios para establecer un orden, para que haya un orden. Pero donde no se reconoce la autoridad, hay crisis. ¿Por qué? Porque cada uno hace lo que bien le parece, lo que cada uno a bien le parece. Y las autoridades están puestas tanto a nivel espiritual, líderes espirituales, como las autoridades naturales, están puestas para que haya ese orden, para establecer un orden sobre todos y cada uno de aquellos que deben aprender a reconocer la autoridad. Se requiere de estos tiempos que las nuevas generaciones aprendan a reconocer la autoridad, aprendan a ver que aquellas personas que tienen autoridad tienen que reconocer la autoridad para poderse someter a ella, para aprender a ver la autoridad y someternos a la autoridad. No importa qué edad tenga, no importa qué profesión tenga, no importa de dónde eres, todo ser humano tiene que aprender a reconocer la autoridad. Y muchas veces en eso se ha fallado porque no se ha enseñado a reconocer la autoridad. Al contrario, vemos cómo se ha desviado el propósito y en lugar de enseñar se ha querido menoscabar, menospreciar y desconocer la autoridad. Y eso, como bien dije, genera caos, genera caos. Así que en primer lugar vamos a aprender a reconocer la autoridad. Quiero darle una aplicación, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Mire, es el líder que usted tiene de la iglesia cristiana, es el líder que usted tiene aún de la misma iglesia tradicional católica, es una autoridad. Es el líder que usted tiene a nivel espiritual, es una autoridad. Pero también usted, cuando ve a ese agente de tránsito, ese policía, con ese traje
que lo distingue del pueblo civil, de los civiles, por algo tienen esa investidura, ese traje, para mostrarse como la autoridad. Hay que aprender a reconocer la autoridad, verlos como autoridad. El gobernante de nuestro municipio, de la ciudad donde vivimos, el gobernador y en sí cada una de aquellas personas que están en un ejercicio de autoridad, tenemos que aprenderlos a ver como lo que son autoridades locales, nacionales, civiles, militares y espirituales. Aprender a reconocer la autoridad sobre nuestra vida. Lo segundo que vemos es que no solamente él reconoce la autoridad, sino que también él se somete a la autoridad. Él dice, yo soy hombre bajo autoridad. Mire, es difícil someternos a la autoridad si antes no la reconocemos. Pero cuando reconocemos la autoridad, lo segundo que vemos, él se somete a la autoridad. Él dice, yo soy hombre bajo autoridad. Y me gusta la palabra cuando dice, yo soy hombre bajo autoridad. Mire, no importa el nivel que usted tenga, siempre va a haber una autoridad sobre usted. Y qué bueno es someternos a las autoridades. Por eso la palabra de Dios nos habla, el apóstol Pablo habla en Timoteo, dice que toda autoridad fue instituida por Dios. Y qué importante es aprender nosotros también, como el mismo Pablo lo describe, que debemos orar por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y qué importante es que la palabra de Dios dice, sométase a toda autoridad. Nos habla que debemos someternos a toda autoridad porque las que hay fueron establecidas por Dios. Se requiere que nos sometamos a la autoridad, que aprendamos a someternos a las autoridades, entendiendo que están para bendición, que están para traer un orden, para permanecer en el orden, para que nosotros podamos someternos a ellas. Eso sí hago claridad en algo, es que debemos someternos a las autoridades hasta que ellas no quebranten un principio de Dios. Me explico. Por ejemplo, si yo tengo una autoridad, un jefe en mi trabajo, o de pronto una autoridad militar, quiere que haga algo que va en contra de los principios de Dios y de la palabra de Dios, no debo hacerlo, porque por encima de cualquier autoridad terrenal está la autoridad de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que usted debe someterse a la autoridad, hago claridad en esta parte, hasta que la autoridad no te lleve a quebrantar un principio de Dios. Pero en el momento que la autoridad te lleve a quebrantar un principio, un mandamiento de Dios, no tienes que someterte, porque está desalineada, no está alineada con la voluntad de Dios. Pero mientras la autoridad no quebrante un principio, un mandamiento de Dios, debemos someternos a ella. Debemos someternos a ella. Sea el papá, la mamá, sea una autoridad civil, militar, espiritual, siempre y cuando esa autoridad no quebrante un mandamiento de Dios, requiere que nosotros nos sometamos a ella. Entonces, hago claridad sobre eso. Quiero ser muy claro en eso. Y espero haber sido concreto en esa parte. Que usted y yo debemos someternos a la autoridad mientras esta autoridad no nos lleve a quebrantar un mandamiento de Dios. Un mandamiento de Dios. Así que las autoridades es para someternos. Para someternos. Y en tercer lugar, este hombre no solamente reconoce la autoridad, este hombre no solamente está bajo autoridad, sino que este hombre ejerce autoridad. Hay que aprender a ejercer la autoridad.
Y él dice, yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ven, y viene, al otro, haz esto, y lo hace. Y tengo siervos, y sobre ellos soy autoridad. Y sobre ellos tengo que ejercer autoridad. Y este hombre dice, así como estoy bajo autoridad, también tengo un nivel de autoridad. Y vemos cómo este hombre sabe la importancia de ejercer la autoridad. Hay personas que quieren ejercer autoridad, que quieren tener autoridad sin haberse sometido a una autoridad, sin haber reconocido la autoridad. O sea que son personas que hacen lo que quieren, que se han rebelado, que se han levantado contra la autoridad, que nunca han reconocido las autoridades, que al contrario se han rebelado contra la autoridad sin reconocerla y sin someterla, pero luego si quieren ser autoridad y quieren ejercer la autoridad. Así no funciona la autoridad. Para que una persona pueda ser autoridad como este centurión, tiene que reconocer y estar bajo autoridad, haber reconocido la autoridad, haberse sometido a la autoridad para poder ejercer la autoridad. Por eso no estoy de acuerdo con aquellos que se han rebelado por años contra la autoridad, han quebrantado la ley y se han levantado en contra de la ley y de la autoridad, y de repente de un momento a otro quieren ejercer autoridad y quieren que se les vea como autoridad y creen supuestamente ser autoridad cuando han quebrantado el principio sin reconocerla y sin someterse a la autoridad. Este hombre tenía el ejemplo de que él estaba bajo autoridad y por eso ahora tiene la facultad para ejercer la autoridad sobre los que tiene a cargo. Una persona que nunca se ha sometido a la autoridad, que ha sido rebelde, se ha rebelado contra la autoridad, es un peligro cuando se pone en autoridad, porque no va a tener cómo ejercerla sabiamente. Termina siendo un dictador, termina siendo una persona que impone, porque nunca se ha sometido a una autoridad. Así que vemos que este hombre, este centurión, ahora él es autoridad y está ejerciendo la autoridad. Pero aún siendo autoridad, le dice a Jesús, Señor. O sea, está reconociendo la autoridad espiritual del Señor Jesús. Y luego le dice, di la palabra, da la orden. Porque él sabía el poder que tiene la palabra o la orden de una persona que tiene autoridad. Él sabía el poder que tiene una orden de alguien que posee autoridad. Y él dice, como yo le digo a mis soldados o a mis siervos, haz esto y lo hacen, porque doy una orden, porque tengo autoridad. También sé, Señor, que si tú das la orden, si tú das la palabra, como tú tienes autoridad, mi siervo va a ser sano. Solamente di la palabra. No necesito que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Este hombre está reconociendo en el Señor Jesús una autoridad sobrenatural, espiritual, que aún estaba sobre la enfermedad. Y por eso le dice, Señor, di la palabra, y mi siervo que está atormentado, posiblemente algo espiritual lo estaba atormentando, lo estaba quebrantando al siervo, pero solamente di la palabra y mi siervo será sano. Qué importante es como el hombre reconoce la autoridad y el poder que tiene la autoridad de Jesús. Y le dice, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor lo exalta, le dice, el Señor le habló a los que estaban allí y les dice, aún se maravilló. El versículo 10 dice que Jesús se maravilló al oír esas palabras. Al oírlo, Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en Israel he hallado una persona que tenga tanta confianza en mí como este hombre. Dice la palabra, y tanto así que le dice, por esa razón muchos vendrán del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, que eran los pilares para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Y este hombre
este hombre, por esa fe que tenía, por ese reconocimiento de la autoridad espiritual del Señor, es exaltado, es reconocido. Y el Señor le dice, y el Señor se maravilla de este hombre, de cómo este hombre cree al poder del Señor Jesús, a la autoridad del Señor Jesús, donde le dice, di la palabra y mi siervo será sano. O sea que cuando hay autoridad, se da la orden, y cuando hay esa autoridad en verdad, esa autoridad de esa persona que tiene esa investidura de autoridad, las personas que reciben la orden siguen esa orden. Y el Señor Jesús da la palabra, y la palabra del Señor dice que el siervo es sanado en el momento que el Señor dio la palabra, porque el Señor tiene toda autoridad sobre el mundo espiritual. Qué importante es que en estos tiempos aprendamos a ver, a reconocer la autoridad, que aprendamos a someternos a la autoridad y aprendamos a ejercer la autoridad. Muchas personas hoy en día tienen cierta apatía y se resisten a la autoridad. ¿Y saben por qué es? Porque quizá las personas que han tenido autoridad no han sido sabias, no han sabido ejercer la autoridad, no han sabido ejercer esa investidura que han recibido de autoridad. Y por eso el pueblo o las personas se resisten a reconocer la autoridad y a someterse a la autoridad. Pero se requiere que seamos sabios para poder ejercer la autoridad dentro de los parámetros de Dios, como Dios quiere que ejerzamos la autoridad. Si usted tiene personas a cargo, si usted es autoridad sobre un determinado grupo, sea una autoridad en una iglesia cristiana, una autoridad espiritual, o una autoridad en su trabajo, en la empresa, tiene personas a cargo, sea sabio y dile, Señor, enséñame a ejercer la autoridad. Pero también, Señor, enséñame a estar bajo autoridad. Que el hecho de que usted ya tenga autoridad no se rebele contra su autoridad, sino sométase a ella y pueda reconocerla y someterse a esa autoridad que usted tiene, para que las personas que están bajo su cargo, bajo su autoridad, también aprendan a verle a usted como autoridad y a someterse a la autoridad que usted tiene. Por eso Dios le va a respaldar si lo hace de manera correcta, si se alinea a la voluntad de Dios, porque recuerden que la autoridad fue establecida por Dios, fue puesta por Dios como una bendición para establecer el orden. Un lugar donde todos mandan, donde todos quieren hacer lo que a bien les parece, es un caos, es un desorden. Por eso Dios establece en cada lugar ciertos niveles y ciertas autoridades para que haya un verdadero orden. Así que vamos a orar al Señor. Y usted en esta mañana le va a decir, Señor, enséñame a reconocer la autoridad. Enséñame a someterme a la autoridad. Y si usted tiene personas a cargo, dígale, Señor, enséñame a ejercer la autoridad. Quiero hacerlo de manera sabia. Que cuando usted lo haga, como este centurión, dice la palabra del Señor, que Jesús se maravilló del hombre, de este centurión. Que cuando usted lo haga, honre y glorifique el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Ahí donde está, yo le quiero invitar para que cierre sus ojos. Y ahí con sus ojitos cerrados vamos a estar orando a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la autoridad que tú has puesto. Esas autoridades que tú has puesto a nivel espiritual y a nivel natural. Enséñanos, Señor, a reconocerlas. Enséñanos a someternos a ellas. Padre, y aquellos a los cuales tú nos has puesto como autoridad, enséñanos a ejercer la autoridad. Padre, queremos ser sabios. Enséñanos porque nosotros solos no podemos. Necesitamos de tu ayuda. Y así como este centurión, Señor, venimos delante de ti y te decimos, Señor, enséñanos a ver la autoridad, enséñanos a reconocer la autoridad, Señor, enséñanos a someternos a la autoridad, Señor, enséñanos a ejercer la autoridad. Queremos ser sabios, Señor. No queremos dañar a nadie con la autoridad que tengamos. No queremos utilizar la autoridad para nuestro propio bien o nuestro propio provecho. No queremos utilizar la autoridad para subyugar a otros, Señor, sino para que todo esté en orden, conforme a lo establecido por ti, Dios. Enséñanos, precioso Dios, a poder ver la autoridad como esa bendición tuya, Padre.
para que todo esté en ese orden que tú quieres que esté, Señor. Por eso oro en esta mañana por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, para que aprenda a ver y a reconocer la autoridad, para que pueda someterse a la autoridad. Y oro por aquellas personas que están con autoridad, que tienen cierto nivel de autoridad, para que ellos permanezcan también bajo autoridad y puedan ejercer sabiamente esa autoridad sin dañar a nadie, Señor, sin utilizarla para su propio bien, sin imponer a nadie, Señor, sino solamente conforme a lo que tú has establecido, Señor, para que todo esté en orden, para que todo pueda funcionar dentro del orden que tú quieres que funcione. Padre, te doy gracias en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios les guarde.